Bueno, Estamos de regreso aquí en esta entrevista simultánea, como le habíamos anunciado, con Nelson Arroyo, quien además de ser el presidente de Indoteles, es uno de los altos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno y creo que tiene en la provincia del Este, tiene a su cargo ser en la campaña electoral. Ahora nosotros conectamos todos los medios, Telemicro, Canal 5, Telemicro Internacional, a Telecentro, Canal 13, Digital 15 y 120 emisoras. Conectamos también y compartimos en esta entrevista con nuestro compañero Cristian Cabrera, que está a mi lado, de Despierta RD, a Percio Maldonado, que también es de Matinal, Gisette Bueno, Despierta RD, y Alberto Caminero, un servidor de Matinal. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días. buenos días, Alberto. Buenos días al equipo. De verdad que un Dream Team que me ha esperado en esta mañana de hoy. Un gusto estar con ustedes. Por lo que dice Caminero, usted le han ampliado las tareas. Sí, le han ampliado las tareas, pero me gustaría conocer, vamos a entrar de lleno en política y dedicaremos la parte final para hablar sobre los asuntos de Indotel, pero como usted viene este fin de semana de recorrer y de activar políticamente, nos gustaría saber cómo está el presidente a nivel de las encuestas que tiene el Partido Revolucionario Moderno y si se ganará, no en San Pedro de Macorís solamente, sino en toda la zona este. Bueno, mira, la situación del presidente de la República es una situación muy cómoda. En esos momentos, lógicamente, apenas está empezando el proceso. Precisamente decía uno de los asesores de Abel Martínez, que renunció, aunque decían que era o no era, que para la oposición lograr sacar al presidente de su zona de confort, tendría obligatoriamente que producir una alianza, porque ahora los márgenes de distancia entre el presidente y quien le puede seguir son muy amplios. O sea, en la mayoría de las encuestas superan en ocasiones el 20% de distancia. Ese juicio incluye una alianza en primera vuelta. Mira, bajo cualquier escenario, el rango del presidente de la República hoy en intención de voto, en todas las encuestas, circula entre el 48 al 52%. Ahora, cuando tú lo llevas a voto efectivo, eso aumenta a 54, 55%. O sea que si hoy fueran las elecciones y el presidente de la República se presentase como candidato a la presidencia, ganaría cómodamente. ¿Qué usted define como voto efectivo? Bueno, el voto efectivo porque, por ejemplo, cuando tú encuestas a una persona, generalmente la gente te dice que va a votar y el margen de lo que no opina en la encuesta es un 3, un 4%. Esa es la intención de voto. Correcto, pero quienes van a votar el día de las elecciones anda alrededor de un 80%. O sea, que hay un 20% de dominicanos y dominicanas que se abstienen de votar. Entonces, al momento de tú sacar lo que es el voto efectivo, tienes que sacarlo de la cantidad de gente que va y vota, lo cual no necesariamente ocurre en las encuestas. Y eso, en ese momento, te reitero, anda el caso del presidente de la República por un 54-55%. En la intención de voto, de acuerdo a las encuestas, el rango está entre un 48, que es el más bajito de cualquier encuesta, a un 52. La oposición se debate entre un 24, 25% y otra parte entre un 14, 15 o 16%. O sea que visto el panorama hoy, el presidente está cómodo y tradicionalmente en toda parte del mundo, a menos que no haya una situación de crisis muy elevada, los presidentes una vez se presentan y anuncian al electorado que va y acuden a las elecciones, tienden a aumentar su intención de voto. Nelson, usted Eso se da habla en todo el mundo. de que el presidente está cómodo y constantemente la oposición le encara una cantidad de males sociales, que algunos de ellos efectivamente los estamos viviendo. Hablamos de delincuencia, alto costo de la vida, etcétera. ¿Cómo entonces hará el mandatario para convencer a la población una vez más de que le dé su voto enfrentando este tipo de Mira, situaciones? esa es una pregunta interesante, porque a veces cuando tú oyes a la oposición, tú a la vez te haces la misma pregunta. Pero esa será la oposición que gobernó 20 años en el país.
sea, a veces yo oigo hablar una serie de temas, caminos vecinales, y yo oigo la oposición que dice, están deteriorados los caminos vecinales, pero lo están diciendo desde el primer año de gobierno. Entonces tú te haces la pregunta, en 20 años, ¿qué pasó con los caminos vecinales? La situación de la delincuencia, un ejemplo, ¿se inventó en el gobierno de Luis Abinader o había un deterioro en la sociedad dominicana que este gobierno ha tenido que enfrentar y que ese deterioro se creó y se aumentó durante los 20 años del gobierno del PLD? Entonces, a veces yo pienso que la oposición debe cambiar de voceros, porque es que escuchar a gente decir tal o cual cosa cuando ellos tuvieron la oportunidad de cambiarlo durante 20 años, como que no resulta efectivo. Doctor. Cuando tú lees a Leonel Fernández hoy en el periódico El Listín Diario, tú te haces la misma pregunta, pero ese Leonel es el mismo que gobernó 12 años el país y que fue presidente del partido que gobernó el país por 20 años. O sea, los males sociales que han afectado a la República Dominicana, que no son de reciente creación, se incubaron, se desarrollaron y crecieron en los gobiernos del PLD. Y este gobierno ha tenido que encararlo. Nelson, ¿y no es eso escudarse en alguna medida en los males de otros para salvar los ajenos? Estoy en el país de los ciegos, el tuerto es El rey. problema es, Cristian, que yo te voy a poner un ejemplo de cómo es analizar la cosa. A veces hay gente que te dice, pero ven acá, ¿cómo es que en las encuestas el presidente Luis Abinader sale con un porcentaje elevado de intención de voto? Y entonces cuando tú le preguntas a la gente que cómo está su economía personal, la gente te dice peor. Y mucha gente te dice, eso es una contradicción entre una cosa u otra. Lo que pasa es que si tú haces un análisis simplista, lo verías así. Si tú haces un análisis demagógico, lo verías así. Pero si tú haces un análisis real y profundo, entonces tú te vas a dar cuenta por qué la sabiduría popular está por encima de la demagogia. Te cito un ejemplo. Si una persona en el 2020 perdió su trabajo y duró 2 años sin trabajar porque estamos en pandemia, y esa persona tenía un ahorro de 10 años que se pasó ahorrando, consumió durante esos 2 años los ahorros y se endeudó además, recupera su trabajo. Ahora yo te pregunto, ¿va a recuperar en poco tiempo el nivel de su economía anterior a los 2 años? Si tenía un ahorro bancario o si había llenado una alcancía porque comenzó a trabajar, ¿la va a llenar de nuevo o eso lleva un tiempo? Ahí es que viene la sabiduría popular. La gente te dice, este presidente que le tocó comenzar a gobernar en la peor situación que cualquier presidente haya comenzado a gobernar en el país, ha logrado acelerar el desarrollo y el crecimiento en una época de dificultad. Entonces, este presidente, aunque mi economía no está mejor, porque ¿cuál es la meta que tienen todos los países ahora mismo? Es volver a la época prepandemia, económicamente hablando. Y eso no es una demagogia, porque es que cuando tú le dices a la gente, por ejemplo, la oposición te dice, para citarte otro ejemplo, mira, el endeudamiento ha aumentado en la República Dominicana. Y cuando tú oyes decir eso, tú dices, bueno, pero Leonel Fernández o cualquiera del PLD que habla de eso no gobernaron el país para saber cómo es que se analiza el endeudamiento de un país. Cuando el presidente Abinader asume el poder en el 2020, 16 de agosto de 2020, el endeudamiento, tomando en cuenta que el Producto Interno Bruto ascendía al 56%. O sea, deuda versus PIB. Sí, pero en el 20, perdón, Nelson, No estamos hablando de la condición particular de la contracción del Producto Interno Bruto. te lo voy. O sea, la comparación natural es con el 2019. No, De ninguna todos los países. Ninguna de las dos son Pero válidas. como tú recibes el país, No, ¿no? es ninguna de las. Pero es que todas las economías No, se miden no. en comparación con el año prepandemia. No. Pero te voy a decir, ninguna de las dos son válidas. Ni son válidas comparar ahora con el 16 de agosto del 2020, porque era una situación de Especial. pico de la pandemia, y yo sería injusto de compararlo así, pero tampoco sería justo comparar la situación de ahora con la época prepandemia, porque ningún país del mundo ha logrado todavía volver a esa época. Lo que te estoy diciendo es que, por ejemplo, la deuda bajó del
56 al 16 de agosto del 2020 al 2021 bajó al 50.5 y al 2022 al 45.5 y en el primer semestre del año 2023 bajó al 44.8. O sea, el tamaño de la deuda, o sea, la deuda de la República Dominicana comparada con el tamaño del PIB se ha ido reduciendo de manera sistemática. Ahora, si tú lo buscas a nivel de cantidad, indudablemente que siempre va a ser superior. Es como que tú digas, Estados Unidos debe más o menos que la República Dominicana. El endeudamiento. Eso es lo que ellos tienen maquinitas. El endeudamiento de los países de Latinoamérica ahora mismo, en comparación con el PIB, supera en promedio más del 70%. Doctor. Entonces, lo que te quiero decir para terminar la idea es que nosotros no estamos diciendo que el país no tiene males y no estamos diciendo que todos los males del país lo vamos a superar en 3 años, sobre todo que de esos 3 años nos tocó gobernar 2 años prácticamente en plena pandemia. O sea, tú sabes lo bueno que sería el gobierno, lo que ha invertido en subsidiar los combustibles, haberlo invertido en obras, o en haber subsidiado productos de la canasta familiar, o en haber tenido que aumentar los gastos sociales para evitar que más dominicanos y dominicanas caigan en la pobreza. O sea, son situaciones que cuando la gente la compara, entonces la gente dice, ah, tú que gobernaste en época donde todo estaba bien, ahora tú me vienes con cuentos. Yo le voy a dar la oportunidad a uno que le tocó gobernar en momentos difíciles y que está sacando el país poco a camino. Y eso es lo que la gente mira en el presidente Abinader. Un hombre consagrado a trabajar, podríamos decirse casi 24 horas al día, y un hombre que gobierna con transparencia y que la gente sabe que está preocupado por los males del país. Pero no pense. Doctor, ¿siente usted que esa racionalidad que usted aplica para la explicación la tiene la población, que al final es el juez, es el que vota? Y porque quería preguntarle, ¿siente usted que el cuerpo del gobierno se parece al presidente? Mira, lo que te decía es eso, la población lo asimila claramente, si no, no valorará bien al presidente. O sea, la población sabe que la situación mundial no es cómoda para ningún país. Los dominicanos, hay muchos que van a Estados Unidos, y tú sabes que en Estados Unidos, con lo que tú llenabas un carrito con $200, ahora tú tienes que usar 400, 500 dólares. Entonces, la gente lo evalúa. Lo del cuerpo del gobierno, yo te voy a decir la verdad, ha habido una campaña de oposición muy efectiva en ese sentido. Al no poder atacar la figura del presidente, porque sabe que el presidente, entonces lo han enfocado al gabinete. Y ese cliché se ha vendido, tanto que hace escala hasta en nosotros mismos. En una reunión decía un funcionario del gobierno, no, porque el gabinete del presidente lo evalúan de tal forma. Y yo le digo, pero tú eres miembro del gabinete también. Y nos evalúa. Entonces, cuando tú desglosas el gobierno, entonces tú lo separas por área y tú comienzas a analizar funcionarios área por área. Muchas de esas áreas. La primera conclusión que la comunicación del gobierno entonces es mal. Bueno, te reitero. Entonces, cuando tú. No, pero la debilidad es. Hay que admitirla. O sea, la oposición ha sido efectiva en vender ese cliché y quizás nosotros no hemos sabido comunicarlo bien o defendernos bien, porque cuando tú separas entonces el gobierno por áreas, muchas áreas salen bien valoradas. Ahora cuando tú haces y preguntas el gabinete, como ya eso se ha vendido tan reiterativamente, la gente lo compra. ¿Cuáles son las mejores áreas del Ahora, gobierno? es un problema para la oposición, porque en las elecciones la gente vota por el presidente y el presidente está muy bien ¿Pero usted valorado. considera que el próximo 16 de agosto debe de haber movilizaciones en ese gabinete? Bueno, es una facultad del presidente de la República, que yo creo que cada Un vez. hombre de confianza de él, imagino que sale con Ahora, déjeme No, preguntársela, eso- déjeme preguntársela al revés, Ajá. para dejar a la reserva del presidente que quita y pone a quien él quiera. ¿Cuáles temas le preocupan a usted como dirigente político y funcionario para enfrentarse al juez
de que es 8.5 millones de electores que van a votar el 16. Mira, para... Ella ahorita le señaló Sí. algunos temas, No, inflación, no, y seguridad. sí, inflación sigue siendo inflación, seguridad. El empleo Mira, salió desempleo. también a relucir. En la Hace última 20 encuesta. hace 20 años, que esos tres indicadores Salen. son los que salen de manera principal invariablemente en las encuestas. A veces ha aumentado la corrupción, ha subido, ha bajado, pero esos males son los que más afectan y que hacen que la gente se preocupe más, porque hay otras situaciones que pueden ser momentáneas, apagones, cualquiera, son fluctuantes. Pero lógicamente que el problema del desempleo, el problema de la inflación, el problema de la seguridad, es una lucha constante, no solamente de República Dominicana, sino de todos los países de Latinoamérica y del mundo. Sí, pero Entonces, a donde ese ese es- funcionario que le dijo que el gabinete, Sí. y usted le recordó que él es funcionario, Sí. no se habla de los temas que le preocupan a ustedes como políticos que el gobierno tiene Pero que el presidente afrontar. lo ha dicho y lo ha demostrado. Por ejemplo, la inflación ha sido y es una preocupación porque no es un asunto porque se diga o no, es que la inflación afecta a la capa más vulnerable de la población. Y el presidente le preocupa y cuida ¿Y la de esa seguridad? capa. Por eso, se toman medidas sociales para tratar de conjurar ese asunto. La seguridad siempre será importante. Hay discusiones sobre percepción, que si es percepción, que si no es percepción, pero indudablemente que para cualquier país la seguridad es estratégica porque no solamente afecta a los que vivimos en el país, sino que puede afectar la imagen del país, la inversión extranjera, la visita de turistas. Entonces hay que cuidarla. Ahora, lógicamente, yo no digo que no hay delincuencia en el país, pero a veces parecería como que aquí no se puede salir a la calle, como que no se puede andar ninguna hora, es lo que quieren vender a alguna gente, y no es así. No significa, reitero, porque no me vayan a malinterpretar. Manipula la oposición el término de seguridad y también de la inflación como... El papel de la oposición es exagerarlo todo. A mí me tocó ser oposición, a todos nos ha tocado ser oposición. La oposición está Así que para decir... desde la oposición, Oye, el papel oye, es gritar, no, gritar. la oposición está para decir lo que el gobierno no hace. Yo siempre recuerdo en el Congreso que, siendo yo legislador, los peledeístas decían que a la oposición se le escucha, se le aplaude y se le aplasta. Decían los peledeístas, yo no tengo ese concepto. Porque como yo tenía mayoría en el Congreso, muchos me decían, muy bonito discurso, Arroyo, pero ahorita te vamos a aplastar en la votación. Entonces, no, pero yo jamás le diría Usted no- eso a alguien. usted no lo dice, pero yo jamás le diría eso. Por lo tanto, la oposición siempre va a exagerar las cosas. Por lo tanto, ¿qué le corresponde al gobierno? Saber comunicar las cosas que hacen. De ahí tú encuentras funcionarios que a veces te pueden decir, esto no es político, hay funcionarios que te dicen eso. Entonces yo le digo, "Ay, qué bonito. Si la oposición dice lo que el gobierno no hace y lo que nosotros hacemos no es político, entonces el gobierno, Nelson. perdóneme el término, se embromó. Nelson, Entonces, hay gente que no es tan clara en cuál es el asunto. O sea, nosotros lo que sabemos, tenemos que saber es vender lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo Mire, es usted que pone este es un un tema, gobierno y que genera perdón, confianza en el Y universo perdón de que la le quito la población. palabra a Caminero, pero usted toca un tema muy importante que desde el principio del gobierno surgió en boca de los analistas en perspectiva. Este es un gobierno muy estructurado por académicos, tecnócratas, alejados de la política, del fragor de la política. ¿Siente usted como dirigente político que eso ha afectado a algunas áreas, que no tenga la sensibilidad del político? Porque a la política se le critica mucho, pero el político es que recibe a las 6 de la mañana, que le toquen la puerta y aparecer con 10 personas, con 10 problemas afuera. Mira, ese es un gobierno que desde el inicio fue bien estructurado, que es diferente. Bien estructurado. Estructurado. Yo creo que es un gobierno que tuvo una participación amplia de lo que es la sociedad dominicana. Lo que pasa es que siempre tú quieres más, cada sector quiere más. El partido quiere más, la sociedad civil quiere más y todo el mundo quiere más. Pero si tú analizabas, por ejemplo, ministro de Obras Públicas, el director de organización del partido de Línea Ascensión, ministro de Educación en su momento,
el jefe de campaña, Roberto Fulcar. O sea, el director de salud pública, cuando inició el gobierno, Plutarco Frías, que era el director del Frente Médico del partido. El de O sea, aduana. el de aduana, Yayo San Lobatón, un dirigente importante del partido. Del MAS, Darío Castillo Lugo. De Energía y Mina, Toñito Almonte. De Impuestos Internos, Luis Bardé. O sea, claro que hay personas, tú tienes el Banco Central, tienes ministerios que son técnicos, que tú tienes que indudablemente usar equipo técnico. Porque, por ejemplo, en mi institución que yo dirijo, el Indotel, yo metí prácticamente a todo el que tenía que meter, pero hay áreas como espectro radioeléctrico, regulación, etcétera, etcétera, que son muy técnicas, que yo tengo gente ahí que tienen 20 años en la institución. Ahora, servicios generales, protocolos, financieros, comunicaciones, jurídicas, hay suficientes compañeros con capacidad para ocupar posiciones de esas y suficientes dominicanos, y no necesariamente había que mantener la misma persona. Pero yo pienso que el presidente Luis Abinader le dio la oportunidad a todos. No es verdad que la dirección del partido ha estado fuera del gobierno, eso no es verdad. Claro, la dirección del partido, los compañeros quieren y merecen más, pero ese discurso también es otro discurso. O sea, había gente, empresarios, pero gente como nosotros, como yo, presidente Indotel, viniendo de una provincia de San Pedro de Macorís, como Salazar, director de DGI de San Cristóbal, y otros funcionarios como Edgar Félix, director del Comedor Económico de Barahona. O sea, repartido en el país y repartido también en el partido, y también dándole participación a otros sectores que también jugaron de una manera u otra un rol importante para que el PRM llegara al gobierno. Nelson, tú tienes un rol importante en la campaña electoral. No, yo te corrijo, yo no tengo rol en la campaña todavía porque la campaña no ha empezado. Yo soy vicepresidente del partido. Déjame ayudar a Caminero. Pero tú sí, en la armadura. en la armadura, pero sí tú serás el hombre que va a tener que mantener algunas plazas que están en la zona este del país y recuperar otras. Sí. ¿Cómo tú piensas que se puede lograr y si puede el Partido Revolucionario Moderno recuperar algunas plazas como la de San Pedro de Macorís? Mira, la posición del PRM hoy es cómoda en todo el país. Yo te puedo decir que no hay un solo municipio del país donde el partido a vencer no sea el PRM. O sea, hay municipios, por ejemplo, que la oposición está buscando candidatos a ver si haya. En otros municipios están tratando de lograr una alianza a ver si compiten. Y en otros municipios sencillamente no hay nada que buscar. Por ejemplo, tú te vas a mi provincia, San Pedro de Macorís, hoy, y tú dices, ¿cuál es el candidato a alcalde de la Fuerza del Pueblo, posible candidato a alcalde de la Fuerza del Pueblo o del PLD hoy? Todavía no se sabe. Y tú vas de los 6 municipios de la provincia, tampoco. Pero eso no es exclusivo de San Pedro, eso pasa en la Altagracia, pasa en la Romana, pasa en el Ceibo, en cualquiera de las provincias. Y yo te aseguro a ti que, por ejemplo, hoy, la Fuerza del Pueblo tiene el senador de San Pedro de Macorís hoy, que ganó en la boleta del PLD, pero se pasó a la Fuerza. Hoy, mi amigo, que fuimos 10 años juntos, diputado Franklin Peña, puede recoger porque va a perder de manera clara las elecciones. Fíjate que hoy, hablándote aquí, la última encuesta de la semana pasada daba 41 a la gobernadora, 41 Franklin Araceli Peña. Villanueva. Esa va a ser la candidata. Sí, indudablemente. Empatado la gobernadora. Empatado. Eso es sin una previsión de alianza, como se ha comentado. Bueno, pero es En que ese escenario, entonces, yo no creo que haya alianza ninguna. Y te voy a decir, en las pasadas elecciones hubo alianza porque Franklin Peña se presentó como candidato del PLD, pero la Fuerza del Pueblo no presentó candidato a senador de San Pedro. La inversa. O sea, que como quiera, la alianza se dio y nos ganaron por un punto. Nelson, hay un tema con los senadores. Por lo tanto, perdón. Hay un tema con los senadores que hoy y que esta semana entera se ha estado debatiendo, y es que hay al parecer una rebelión en la granja.
Pero si me permiten terminar la claro, idea claro, claro, de que, claro. Caminero, para que entonces pasemos a eso. Claro, Parece que le preocupa a ustedes. No, no. Claro, claro. Lo que te reitero es que la posición del PRM hoy es muy cómoda. Si tú me preguntas, por ejemplo, ¿cuántas alcaldías va a ganar el PRM? Yo no te puedo dar una definición, pero podría ganarlas todas hoy. Tú dirías una exageración y podría perder algunas. Ahora, te aseguro que ganaría la mayoría porque la oposición no tiene. Mira el caso de la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué la Fuerza del Pueblo, por la abajo, forza una alianza con el PLD? ¿Tú sabes por qué? Porque si van a las municipales hoy separados, la fuerza queda en tercer lugar. Y sería entonces catastrófico para Leonel Fernández, que dice que está en segundo lugar, que ciertamente lo está a nivel presidencial, pero a nivel municipal, te puedo decir hoy que el PLD saca más votos que la Fuerza del Pueblo. Y entonces eso sería un gran freno en la campaña de Leonel. Por lo tanto, Leonel necesita con urgencia un acuerdo municipal que no evidencie su debilidad en febrero. Entonces, de ahí que el PLD tiene que analizar muy bien si le va a dar oxígeno a Leonel o no en la municipal. Y ahí es que se están barajando diversas estrategias. Ese es un dilema, porque si no le da oxígeno, también puede perder todo. Bueno, pero cada partido establece su estrategia. Claro. Podría ser que el PLD esté apostando a que con un resultado de segundo lugar en febrero, ellos se le vendan al país como la segunda fuerza. Nelson. Y no venderle a Leonel como la segunda fuerza. O sea, es el dilema, porque a veces en política ver las cosas desde afuera es una cosa y verlas desde adentro es otra cosa. Sí, yo recuerdo como, por ejemplo... El tema ahí que usted tiene un escenario complicado, complejo. No, ellos lo tienen complicado, nosotros no. Complejo. Y para el PRM también. Porque todos los escenarios repercuten, es como la economía. Es decir, cuando hay fenómenos económicos repercute aún el que no esté involucrado. Usted tiene, porque lo que usted está describiendo es lo siguiente. Un partido con un candidato que está creciendo, que es fuerte, con una debilidad de base, que es el caso de Leonel Fernández. No que fuerte, sino que... Bueno, fuerte porque usted dice ha crecido, que está en segundo lugar. Si tú dices, bueno, la fuerza dice, estamos creciendo, claro. La fuerza sacó un 7% en la pasada y tú no puedes decir que tiene un 7% hoy. Y usted mismo dice que está no significa, porque yo tampoco te voy a decir una cosa por otra. Y el otro escenario que tiene a un PLD, que todo el mundo le reconoce, que tiene una estructura a nivel nacional, pero tiene un candidato que todavía no ha mostrado. Que se ha debilitado mucho, hay que decir, la estructura del PLD, porque, por ejemplo, cada día más alcaldes se ha debilitado, siguen pasando a la fila del PRM. O se ha dividido. Bueno, se ha debilitado, porque mira, por ejemplo, este fin de semana, aunque ellos ya que la habían votado por una forma de ponerse adelante, porque ya se sabía que eso venía, la alcaldesa del municipio de Bánica, Giselle Santana, votaron exacto, sí, pero ya pasó oficialmente al PRM. Las tres también pasó, no todavía la de Bánica, la de Peralta de Azo, a Magnolia Martínez, pasó también al PRM. Y el director de la Junta Distrital de los Negros también. ¿Qué efecto tiene eso en el orden interno del PRM? Por ejemplo, cuando un alcalde viene de otra parcela. No, y de los partidos, no solamente del PRM. No. ¿Cómo repercute? Hacia el PRM, ¿cómo repercute en el PRM? Bueno, hay un alcalde que viene, por ejemplo, en esas tres, que el PLD de manera preventiva le expulsó porque parece que sabía, se orientó que iban para el PRM. Pero en esos escenarios que se supone que ustedes tienen dirigentes locales aspirando a esas posiciones, ¿qué conflicto le genera al partido en el orden interno? En algunas plazas, lógicamente, puede generar algunas inquietudes, en algunas. Pero debo decir que en la mayoría de los casos han sido los mismos compañeros del partido que han dicho, mira, este alcalde es bueno que venga, está fuerte y puede volver a ganar las elecciones. Entonces nosotros no perdemos nada con que venga. Ganamos porque sencillamente en esas plazas la oposición queda totalmente desarticulada. ¿Y no quedan desplazados algunos miembros del partido que tienen ese mismo tipo de aspiración? Para los compañeros del partido, lo más importante por ejemplo, debe ser mantener el poder.
O sea, nosotros los compañeros debemos concentrarnos en Pero eso. hubo gente que en el 2020 cedió sus aspiraciones precisamente para llegar al poder. Otra vez ceder no sería como demasiado. Bueno, pero yo te he dicho que en la mayoría de los casos, en el 90% de los casos, esas juramentaciones han sido consensuadas con la dirección del partido, que ha dicho, mira, nosotros lo a vemos nivel bien. local. Si ellos mismos es que han hecho los contactos con esos alcaldes y lo han traído al partido. No es el partido que ha salido detrás de ellos, es la misma dirección en muchos casos. No te estoy diciendo que en todo, porque siempre hay excepciones de gente que, como tú dices, esperaba ser candidato, entendía que esta era su oportunidad y posiblemente con ese alcalde que viene, que está bien valorado en las encuestas, vaya a ser el candidato. Porque te digo, si alguien viene y no está bien valorado en las encuestas, no va a ser candidato. El caso de los O sea, senadores, el partido no trae a nadie con la promesa que va a ser candidato. Va a una encuesta, eso es lo que se ha hablado con todos. Y si tú en esa encuesta sales muy por encima o sales por encima de los compañeros, tú tienes oportunidad de ser candidato. Pero si un compañero de nosotros, aunque tú hayas venido, sale por encima de ti, entonces tú no vas a ser candidato. el caso de los senadores, Nelson, que hay una rebelión interna. Algunos han cerrado sus oficinas prácticamente en estos días y se sienten incómodos porque no le han reservado las plazas o porque le han puesto otras personas a competir en condiciones que ellos entienden no son las más prudentes, que han negociado incluso sus plazas. ¿Cómo el PRM está manejando este tema? Lo primero, que el PRM no ha reservado a ningún candidato del partido. El PRM hizo acopio de 6 reservas a senaduría y las reservas en principio, casi todas, están destinadas a lograr acuerdos con otras organizaciones políticas, en principio. De no lograrse eso, lógicamente, siempre los compañeros tendrán la primacía, pero nadie puede decir que a mí no me reservaron, porque todavía hoy no hay un solo compañero que se le haya dicho, mire, usted es candidato por reserva. Ni siquiera en esos lugares donde hay candidatos únicos se le ha dicho que están reservados. Pero parece que Ni hay siquiera el algunos- presidente que va a Correcto. convención. Entonces, parece nadie que hay podría algunos reclamar. que se han orejeado. Por ejemplo, el senador de Romana dio el paso al PRD. Incluso ahí se dice Y que se habla habría que otros un más. Se habla de posible que 3 más acuerdo. podrían salir del Ahí se PRD. dice que hay un posible acuerdo con el diputado Botello. Bueno, cada quien toma su camino. El senador de la Romana, que había sido un crítico del gobierno durante todo el tiempo, ya tú no sabes si era senador de nosotros o no, porque él no acataba ninguna de las líneas del partido. Parece que él se olfateó, ¿verdad?, que las cosas no iban bien con él y decidió dar el paso y vamos a ver cómo le va, Yo porque quiero- algunos compañeros. Pero Botello será su candidato a senador en la Romana. Nosotros no estamos en discusión de alianza con diversos partidos, incluyendo el Partido Reformista. Botello es un dirigente del Partido Reformista Pero no son tantos. y de acuerdo a lo que lleguemos, pues entonces podrá ser uno que otro. Las 6 plazas se Allá están que yo negociando, sepa, Nelson, en la Romana está aspirando por el Partido Reformista Fran Martínez. Fran está por- Y hay una serie de aspirantes, pero nosotros estamos discutiendo ahora una serie de posiciones con diversos partidos de la oposición, pero todavía no hemos cerrado En las 6 acuerdo plazas. con ningún partido. En las 6 plazas. No en todas, no en todas. En el Hay- caso de Yo La Vega. quiero ahora... igual, en La Vega también, el Partido Reformista tiene el actual senador y Es lógicamente un aliado de ustedes, un las aliado. alianzas se parten generalmente, todos tienen sus excepciones, partiendo lo que cada partido tiene. O Exacto. sea, una de las reglas fundamentales de las alianzas, generalmente que tú respetes lo que el partido tú aliado haya tiene. ganado en las elecciones Correcto. pasadas. No significa que eso siempre sea 100% así, pero la regla es esa. Pero la Como todo en la conversación- vida hay Pero la excepciones. conversación parte a partir de ahí. Correcto. Es lo primero que se pone sobre la mesa. Ya hay que tú tienes aliados que te han pedido candidatura que tiene el PRM. Y tú le dices, no, espérate, eso lo tiene el PRM. Nelson, Igual que ellos te dicen, espérate, Eso lo tengo aunque yo. usted es tan fuerte, eso lo tengo yo. Entonces, esa es la discusión. Ahora, hoy, todavía al día de hoy, yo soy parte de esa comisión de alianzas y reservas. Nosotros estamos bien avanzados con muchas organizaciones, pero no te puedo decir que al día de hoy se ha cerrado con una en particular. Ahora sí te puedo decir hoy que la coalición política más grande del partido que va a acudir a unas elecciones
se va a dar en torno al PRM ahora en el 24, posiblemente la más grande en muchos años en la República Dominicana. Nelson. O sea que, por ejemplo, Leonel Fernández, que anunció en un momento que tenía 10 partidos aliados, vamos a ver si llega a eso. Estamos llegando ya al final en el tramo final de la entrevista. O se va rápido el tiempo con Sí, ustedes. se va rápido. Mire, ya nosotros tenemos 40 minutos. ¿Cómo? Sí, hablando de política. Ahora vamos a hablar La pasión, del tema de Indotel, que usted es el presidente de las telecomunicaciones. Así es. Yo empiezo por una preocupación que tiene algunos sectores en el área de la tecnología, y es el hecho de que nosotros tenemos 8 años de atraso, porque desde 2014 en países como Europa, en países de Europa, en México, aquí y en Latinoamérica, principalmente en México, y me refiero a Francia y a México porque Altice es una de capital francesa, y en el caso de Claro, que es una empresa de capital mexicano, pero ahí en esos lugares, como en esos otros países, se intercambian lo que es las fibras ópticas, se intercambian las torres y también el roaming. Sin embargo, aquí en la República Dominicana, que hay que decir que usted durante su gestión hizo algunos intentos, pero Fausto Rosario Adames, quien es el representante del gobierno, se opuso a que aquí en la República Dominicana se haga ese compartimiento de las fibras. Bueno, pero en el caso de Patricia, ¿Cómo así? Patricia Polanco, que es de la empresa Claro, se opuso también, y al igual que la representante de Altice. Me gustaría saber cuándo nosotros vamos a hacer esa conexión aquí en la República Dominicana. Yo pienso que tú estás errado en las afirmaciones. Puede quizás, entre muchas de las cosas que ha dicho, tal vez tener una verdad, pero en sentido general está errado, porque la posición que ha asumido, no te puedo decir aquí públicamente la posición de cada miembro del Consejo, pero avanzamos de manera significativa en la dirección de lo que tú estás hablando. Pero tenemos intercambio de roaming, de torres y de fibras. Hay cosas... Porque eso es lo que yo me gustaría conocer. Alberto, hay cosas que en esos momentos se están discutiendo en el Consejo Directivo que yo entiendo que avanzan muy positivamente y que yo no debo tener indiscreciones, ¿verdad?, de decir qué está pasando en ese momento. Pero te reitero que las afirmaciones que ha hecho hay errores. Y no hay competencia desleal. Tus fuentes como que deben afinarse un poquito mejor, porque están en algunas de las afirmaciones que han hecho están un poquito desactualizadas. Pero ¿podría República Dominicana tener pronto esa interconexión? Bueno, yo lo que te estoy diciendo que todo lo que sea positivo para las telecomunicaciones y sobre todo que beneficie a la competencia y a los usuarios ha sido promovido por esta gestión. Nosotros hemos logrado cosas que estaban pendientes hace muchos años y en esta gestión que encabezamos no hemos tomado una sola medida de manera unilateral, sino que hemos privilegiado el consenso. Por ejemplo, te cito, televisión terrestre digital, que es un tema que se está debatiendo y qué bueno que yo aclare. Nosotros empezamos desde el inicio de la gestión una mesa de trabajo con los actores y hemos ido discutiendo, mira, yo estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con aquello, hemos discutido y hemos ido afinando cosas. Ahora mismo, por ejemplo, la fecha del apagón analógico está fijado para el 31 de agosto y el escenario digital para el 31 de diciembre. Nosotros estamos evaluando todas esas fechas y nosotros no estamos concentrados en fecha, sino en lograr el objetivo. Y las fechas, si tienen que ser variadas, serán variadas. Ahora, ya nosotros empezamos con el reparto. Ya nosotros empezamos con el reparto de las cajitas convertidoras que iniciamos precisamente en un municipio de la provincia de Santo Domingo, Atoviejo, la semana pasada. ¿Cuál es el objetivo? Primero debo hacer una aclaración porque te escuché a ti, he escuchado a otra gente opinando y me extraña mucho que estando en el área no manejen bien el tema. La televisión terrestre digital no es para la gente que tiene televisión por cable. Porque cuando hablan de la cantidad de televisores que hay en el país,
te escuché hablar en una, Sí. porque yo te oigo, de 8 millones. No es para la gente que tiene televisión por cable. El objetivo de la televisión terrestre digital es que el dominicano, especialmente carenciado, que no tiene la oportunidad de tener un servicio de cable a través de la televisión terrestre digital, pueda ver una televisión Ese es con el que la recibe misma la calidad en imagen y en Es sonido. el que recibe la cajita. Correcto. Esto sería en sustitución de la antena. De que se la colocaba encima de la tradicional calle. antena. O sea, tú vas, por ejemplo, a muchos lugares de eso y ya mucha gente de esa tiene o un sistema de cable o ya tiene una parábola de uno de los prestadores de servicio. Eso no es para esa gente. Por lo tanto, la primera 450,000 cajitas convertidoras ¿Y de cuántas que familias nosotros estamos buscamos hablando en esa en ese condición? renglón. Bueno, mira, no había unos datos exactos. Por eso, al momento de hacer la compra, nosotros hicimos 450,000, porque yo no quiero comprar 1,000,000 y que después me sobre medio millón. Entonces, una vez que estamos en el terreno, nosotros vamos a darnos cuenta, porque a veces todas las estadísticas no son, además son muy cambiantes, porque tú puedes tener hoy una cantidad, mañana vino una empresa y desplegó fibra en una comunidad X y ya eso varía. Entonces, hemos hecho eso y comenzamos a repartirle. ¿Cuál es la idea? Esto lo que tiene por objetivo es beneficiar a los usuarios. Y yo veo a algunos dueños de canales preocupados. Aquí nosotros no vamos a hacer ningún apagón si la gente no puede recibir la señal digital. El apagón se hará, Alberto, cuando los dominicanos y dominicanas tengan las cajitas en su casa para que todo el que quiera ver televisión digital la vea. Incluso yo exhorto a los empresarios de televisión que nosotros vamos a empezar, por ejemplo, distribuyendo las cajitas y ya hay gente que un solo canal estaba transmitiendo el día que empezamos en Ato Viejo digital, pero ya esa persona sintonizaron. Nelson, pero Doctor. hay que decirte lo siguiente, mira, porque yo hablé sobre ese tema y es bueno también decirte lo siguiente. Cuando se habló sobre eso, era que no se desconocía que el apagón analógico o el apagón para estar en la digitalización se iba a hacer en la República Dominicana. Y decíamos en esa oportunidad que si se entregaba esa cantidad de cajitas a nivel nacional y se colocaban todas ese apagón, iba a haber problemas aquí en la República Dominicana. Y tú lo estás diciendo que hasta que no tenga todo el mundo la cajita, no va a haber Alberto, ese apagón. tú Eso es correcto. eres un hombre. Pero el tú eres grupo un de hombre- medios Telemicro sí. está preparado y listo para Yo eso. sé que sí. Porque y nosotros no va a tener ningún problema. Y estamos incluso en 4K. Correcto. Que no es Entonces, una preocupación lo para que yo nosotros. te quiero garantizar a ti, Sí. a todo el equipo, es que Nelson Arroyo, como presidente del Indotel, ni su consejo directivo va a tomar una decisión que perjudique al sector y a los usuarios. Lo que sí yo te puedo asegurar a ti es que esto va sin prisa pero sin pausa. Que va. Doctor. Porque aquí se está hablando de televisión digital desde el 10, cuando se emitió el primer decreto Sí. en el gobierno del presidente Leonel Fernández. Durante todo ese tiempo no se hizo nada. Luego se pusieron 2 fechas más en el gobierno del PLD y no se hizo nada. Ahora yo te estoy diciendo que en el gobierno del presidente Luis Abinader se están dando los pasos certeros. Ahora también te digo y te garantizo que no se va a dar ningún paso que perjudique ni al sector ni a los usuarios. Y Doctor, que las cosas se harán en el Doctor, momento pero oportuno. La ¿Por preocupación qué? no es tanto por los grandes canales, por ejemplo, ya citaba Alberto Caminero que el grupo de medios Telemicro está preparado. No obstante, a nivel nacional, en todos los pueblos tenemos canales de televisión de poco presupuesto. ¿Qué pasaría entonces con esas empresas? No, lo a que tenemos es mejor no muchos tengan? canales que no están transmitiendo en el aire, lo que están es por cable hace tiempo. Entonces, deben decidirse si realmente esa frecuencia la van a usar o no usar para los fines que el Estado se la concedió. Porque ese es el tema. Y por eso es que hemos ido paso a paso dando todas las oportunidades a vida y por haber. Los principales canales del país, como usted bien lo ha dicho, los principales no van a tener ningún problema. Y esos pequeños que tú señalas, vamos a ir acompañándole en el camino para lograr que lo logre. Pero te reitero,
a que hay canales que tienen una frecuencia hace tiempo y que tienen muchos años ya que no transmiten por aire y que exclusivamente están transmitiendo por cable. Entonces, nada le impide que un canal cuya condición sea transmitir por cable, siga transmitiendo por cable. Doctor, pero en el propósito Ahora, de- ocupar un espectro y tenerlo de manera ociosa, que puede usarse para otra tecnología, quizás no es recomendable. Pero no obstante eso, como yo le he dicho, esta medida no persigue perjudicar a nadie. Nosotros daremos los plazos, daremos los tiempos, acompañaremos a los empresarios grandes y pequeños para que finalmente la transición a la televisión digital sea una realidad. Ahora sí te digo una cosa, los cambios nunca son comprendidos ni aceptados casi por la mayoría de la gente. Lamentablemente, todo el ser humano se adapta y los cambios no son buenos. Yo siempre cito, la mujer en tu casa te cambia la cama y tú te sientes incómodo, aunque a las 2 semanas ya te sientas cómodo como te la puso. Y si vuelve y te la cambia, vuelve y te sientes incómodo. Entonces, pero dar este paso de avance es importante porque lo han dado muchos otros Pero países. tú lo has dicho Doctor, pero- correctamente en el sentido y satisface incluso a muchos que estaban un poco preocupados, no preocupados porque no estaban preparados, sino preocupados porque hay mucha gente que si se le hace un apagón análogo y Puede no quedarse. pueden ver su televisión, ¿Y de qué, y van a de qué tirar servi- rayos. de qué serviría eso? Bueno. Ahora, yo te voy a decir, y le dije a un amigo, miren, Nelson Arroyo, que tiene un compromiso con el presidente Luis Abinader, que tiene un compromiso con el Partido Revolucionario Moderno, desde la función pública no va a hacer nada que perjudique al gobierno. sobre todo, Porque con, hay funcionarios sobre todo con el país. que tienen, correcto, con el pueblo dominicano en sentido nada que el primer compromiso, pero hay funcionarios que tienen una cosa en su cabeza y la quieren ejecutar como sea. Para mí lo más importante es el diálogo, el consenso. Si he ido a tomar una medida que a veces, lógicamente, ser regulador no es fácil, porque siempre tú con tu decisión tienes a uno conforme, a otro inconforme. En este caso hay decisiones que tomaremos, que habrá un grupo inconforme, Doctor. y otra que tomaremos, que habrá otro grupo inconforme. Doctor, pero al pero- final, como decía Percio, lo fundamental es tomar decisiones Pero vamos a que ver lo favorezcan al siguiente, país. pero vamos a ver lo siguiente. Si el propósito es mejorar el servicio y dar mejor servicio a la población, ¿por qué no ha dado tanto trabajo como país hacer cosa que es aceptable ya en la mayoría de los países? Por ejemplo, compartir las torres, que el roaming. Que Bueno, son servicios que al hermano, final- usted sabe por qué, lógicamente, hay cosas que no tendríamos que hacerlo nosotros, solo bastaría con que los prestadores se pusieran de acuerdo, cosas que le benefician a ellos, pero por competencia no lo hacen. no, Porque- pero ahí entra los reguladores. No, ¿verdad? no, No. sí, pero entra en Para alguna... favorecer Yo te voy a al decir, ciudadano, que es el y principal. quizás no en sea... Francia, mira, quizás no Francia sea... y México te voy a decir una obligó cosa, y el te lo voy- Estado a que te lo se voy a haga decir eso. una cosa aquí, con toda la responsabilidad. Quizás no sea lo más prudente tratar eso aquí en este espacio, porque el dueño de esta estación también es dueño Sí. de una empresa telefónica. Hay cosas que han ido allá a ellos cuando piensan que les perjudican a ellos, totalmente de acuerdo. Pero cuando yo hasta me río cuando van entonces, cuando hay discrepancia entre ellos, mira, lo que dicen un día lo dicen otro. Entonces nosotros tenemos que ir agotando el proceso paso a paso para tratar de ir logrando los mayores consensos. Hay compañías grandes de telecomunicaciones y hay pequeñas. A veces cuando hay una medida que puede favorecer a las pequeñas, los grandes están en contra. Cuando hay una que puede favorecer a los pequeños, viceversa. Y hay medidas que cuando entienden que ellos entienden que les perjudica a todos, van todos juntos. A veces me han pedido cita todos juntos. Yo digo, caramba, qué bueno. Pero después, Hay algo aquí. al otro día o después, entonces separados. Yo lo que digo es, Pero no hay un diseño Lo que que- permita orientar un poco en la dirección y que le permita a usted como el regulador decir, diseño, bueno, el camino el es dise- este. el camino está claro, pero tiene que pasar siempre por el consenso. Hay que sazonar bien la carne para que cuando se sirva
la mayoría Pero por el esté consenso de conforme. las empresas Supone de que- telecomunicaciones va a ser difícil porque Hermano, los que están favorecidos no, con no, algunas las medidas. medidas se van a tomar y están en proceso de tomarse. Ahora, siempre el consenso tiene que ser... Si hay consenso, pero tiene que- Nelson, Ahora, ¿hay, Nelson, alguna ruta diseñada por el Indotel para decir, bueno, nosotros tenemos un hermano, es que plazo- nosotros, mire, usted, un mire, yo le voy a plazo decir de la un verdad. año para- Mira, yo le voy a decir la verdad, mire. y eso es lo que Este es queremos. un tema que no lo entienden la mayoría que está viendo el espacio. Lo entienden ustedes, lo entienden el dueño de este canal y una cosa. Yo lo que estoy diciendo es que hay cosas que el Indotel está haciendo, que se están discutiendo en su consejo directivo, que yo mal podría hoy decir qué es lo que va a hacer el consejo directivo. Sería un fallo mío. Bueno, O pero... sea, ustedes como comunicadores Sí, tienen el papel de sacarme noticias de primera plana y yo tengo Somos la la obligación de oposición aquí decir ahora. las cosas que tengo que decir. Nelson, o sea, yo estoy consciente que Pero usted, para que la ustedes gente- están somos la haciendo su oposición papel. ahora. Para que No, la gente entienda, no hay en el país en este momento competencia desleal con las empresas de telecomunicaciones, no hay algunas que son más favorecidas con otras. Mire, yo reitero que para Nelson Arroyo, no, desde que Nelson Arroyo llegó al Indotel, no se ha tomado una medida que favorezca a nadie ni perjudica a nadie. Ahora, se han hablado de medidas que se tomaron antes, pero yo siempre digo a cualquiera, si usted durante esta gestión me prueba que yo hice algo a favor de otro, venga que yo doy a usted el mismo trato. Ahora, yo no puedo darle continuidad a cosas que se hicieron en el pasado que quizás no fueron las más correctas. ¿Tú me entiendes? O sea, la política de continuidad de Estado debe ser para lo bueno, no para lo malo. Entonces, durante esta gestión no se ha perjudicado a nadie, ni se le ha dado nada a nadie. Todo lo que se puede conceder ha sido mediante los trámites del lugar. Y lógicamente, este es un sector muy complejo que tiene que ser tratado con pie de plomo porque realmente tiene interés. Ahora, a estos 3 años, aquí nadie, usted no ha escuchado un escándalo de telecomunicaciones en esta gestión de Nelson Arroyo. pero en el... Y ustedes ¿Cómo te pueden estar quiere- seguros cómo que te no lo van a quiere escuchar. concluir su gestión en Yo quiero concluirla como el director de Indotel que logró, una, la tecnología 5G en la República Dominicana que ya se está desplegando, la televisión terrestre digital que ya está en camino, el que renegoció los contratos de concesión que desde el año 1998 estaban pendientes y ya se lograron, el que logró construir el edificio de las telecomunicaciones que ya está en proceso de licitación y tenemos el dinero disponible, el que logró llevar a la legalidad el espectro radioeléctrico, cerrando emisoras ilegales que proliferan y afectan la competencia efectiva que demanda el regulador. Entre otras cosas, ese tipo de cosas y sobre todo el presidente del Indotel que siempre se mostró abierto, empático con todos, pero que al final tome las decisiones que más le conviene al pueblo dominicano. Y cuando hablo del pueblo dominicano, estoy hablando de empresarios y usuarios en sentido general, porque ¿Dónde nosotros va a no estar solamente el edificio? Hay que mantener también ¿Dónde va a estar el la igualdad en cuanto a las concesiones del espectro con otras empresas. Claro No que importa sí, que sea, claro que sí. pero si hay continuidad de Estado, sin duda. No importa, porque lo que se hizo fue malo porque no se le quiere hacer a una empresa local. Y en este Mira, gobierno de Alberto, Luis Abinader mira, y en tu gestión mira, Alberto, debe haber... Mira, Alberto, Sí. yo te lo voy a repetir, y yo soy un hombre claro. En esta gestión no se le ha dado trato discriminatorio a ninguna empresa, ni a Win, ni a Wanmax, ni a Viva, ni a Claro, ni a Altiz. Y nadie puede alegar eso. Y esto no podemos discutirlo aquí porque el público que está viendo este programa ya está aburrido porque no entiende qué Sí, es lo que ya. están hablando. Ahora, es un tema de interés muy particular que yo creo que este no es el escenario, pero con gusto, Estoy de si acuerdo. ustedes me invitan a un escenario privado, yo puedo discutirlo con ustedes Pero y hay un probarles tema- que eso no es así. pero hay un tema Ahora, así yo de- no quiero someter
Cuando usted habla de compartición de redes, etcétera, y otras cosas, a quien está viendo esta entrevista, ya quizás posiblemente, usted me perdona, gente no esté cambiando ahora mismo. a nosotros. Pero sí hay un ¿Qué es lo que esta gente está sí hablando? hay un tema que ocurrió en Portugal, Ajá. que sí tiene connotación en la República Dominicana, porque se apresó allá al cofundador de Altiz, se llama Armando Pereira. Y menciono esto porque ha salido en los medios de comunicación locales y ver cómo repercutiría eso, porque Altiz, recuérdese que entró aquí a la República Dominicana cuando fusionó Tricom con Orange y que para hacer eso hubo una resolución, la 077, que establecía que tenía que devolver 30 MHz del espectro porque tenía demasiado. Sin embargo, en vez de quitarle esos 30, le cedieron 20 más, que serían 50. Sin embargo, eso contrario a lo que ha ocurrido con, por ejemplo, Aviva, que pide que le hagan que se le migre, que no se ha logrado eso, pero no importa, pero esa gente entraron aquí a este país. Se le acusa de dolo, se le acusa de bloqueo, se le acusa de todo. ¿Cómo repercute esto aquí en la República Dominicana? ¿Han llamado a Indotel para ver? No, he escuchado lo mismo que tú has oído en la prensa. Y no voy a emitir opinión sobre ese tema porque afecta de una manera u otra a uno de mis regulados. Sí, O sea, pero no sé, las autoridades portuguesas no han... No tenemos ninguna información. Yo sé de eso lo mismo que tú sabes, lo que tú leíste en el periódico. Eso lo sabemos. Y la verdad es que vuelvo y te reitero, Alberto, yo no voy a adentrarme en temas que realmente saquen de contexto esta entrevista y que real y efectivamente no logren los objetivos que nos trazamos al inicio. Y hay temas que, reitero, son exclusivos del regulador y que, siendo este canal, les reitero, un canal ligado a ese sector, yo creo que no es lo más prudente. Se ve poco elegante tratarlo aquí. Se lo digo con honestidad. Finalmente, además de eso que usted ha dicho sobre las regulaciones, las cosas, Indotel en estos momentos, ¿cómo usted la ve? Bueno, a veces no es como yo lo vea, siempre hay que ver cómo lo ve el pueblo, porque al fin y al cabo eso es lo más importante, pero yo pienso que nosotros le damos al sector en sentido general, le damos tranquilidad, porque no hay agendas ocultas, porque además este que está sentado aquí no tiene ningún interés particular en el sector. Yo creo que una de las pocas cosas buenas que se logró con mi designación, si hay alguna, fue precisamente traer al sector una persona que no tiene interés particular con nadie y que aquí nadie puede decir que va a hacer conmigo una tratativa fuera de mis funciones y fuera de lo que me confiere la ley. Y que todo el mundo sabe cuál es mi posición clara, que trato de actuar con transparencia. No voy a decir que soy el hombre más serio del mundo porque nadie debe andar presumiendo su seriedad, pero yo trato de quedar bien porque a mí me da mucha vergüenza quedar mal. Y que mañana, cuando yo salga del Indotel, alguien pueda decir, mire, la gestión de Nelson Arroyo se hizo tal cosa en favor de tal o cual empresa sin estar fundamentado en la ley. Todo lo que voy a hacer, voy a tratar de que esté marcado dentro de la ley sin que eso me quite a mí la capacidad, como dije, de diálogo y de ser empático, y voy a actuar basado en la ley sin importar cuál pueda ser mi simpatía personal. Bien. Porque a veces uno quiere cosas basadas en su simpatía. Entonces, eso que nosotros tratamos, y yo pienso, y van allá todos los del sector, y lo dicen, que hemos avanzado en cosas que estaban paradas. Yo te reitero, Alberto, la ley 153-98 decía que al año de la entrada en vigencia de esa ley debían renovarse todos los contratos de concesión con las principales prestadoras del país. O sea, en el 99. ¿Y tú sabes cuándo lo hicimos? En el 21. O sea, más de 20 años, y todo eso se ha logrado en esta gestión.
O sea, que yo creo que ¿De cuándo fue el de 2009? del 98, era en el 99. En el 99. Lo logramos ya en el 21. El 21, se le dio continuidad al Estado a eso. No se le dio continuidad, ni siquiera se habló de eso. Sí, lo que O pasa sea, es- nosotros tomamos Sí. el caso Se desde ejecutó. cero, Se ejecutó la disposición de la ley. desde cero y comenzamos a hacer las cosas como teníamos que hacerlas. Y vuelvo y te reitero, yo puedo tener cuestionamientos sobre una decisión del pasado. A veces se armaron pliegos que quizás no se armaron de la mejor manera. Ahora, mi papel es no volverlo a armar de la misma manera que se armó en el pasado, que tiene Sí, crítica. yo ¿tú sé que entiendes? usted se refiere a lo que hablamos. Y vamos a volver ahí, recientemente. Caminero. Tú. Sí, porque que le entregaron a una empresa 50 megahertz sin licitaciones y eso pasó sin nada. Y sin embargo, la local que está Entonces, ¿qué tú solicitando quieres una migración. si tú que no se dices, haga. si pero tú- algo tiene que, no, algo pero tiene que hacer, aguanta, o dar aguanta. continuidad al Estado. Si tú dices, o echar para atrás lo que no, se dio no, anteriormente. Si tú dices que ilegalmente, que tú dices que no es así, si fue sin licitación. podemos discutirlo, te reitero, en Pero privado, porque que Alberto, tú Yo estás no llevando quiero- a no, un yo- público aquí a una está bien. discusión que Yo no quiero sabe de meterte eso. para lo hondo, O sea, Nelson, ese no es el interés, eso no es el interés, no pero es sí- hondo, es que no es hondo, es que yo te reitero, que yo vine aquí para que me escuche la gente y la materia prima de este programa son la gente. Si Sí. nosotros le ponemos un tema que no es de interés colectivo, sino que puede ser de interés de una o dos personas, entonces, y esas una o dos personas son los únicos que saben lo que estamos hablando, este programa carece de interés. Si tú quieres, yo te digo, tú puedes hacer una reunión conmigo en privado, yo te puedo explicar todos mis pareceres de qué se hizo en el pasado y qué se ha hecho en el presente. Ahora, lo que yo te digo es que si tú me dices a mí que en el pasado se dio 50 megahertz ilegalmente a alguien, yo no se lo voy a dar en el presente para compensar eso. Si tú dices que fue No así. es que no se está pidiendo Y ya, y que con se eso, dé de manera te lo digo de ilegal. manera, Sí, ya no aquello opino fue más de- sobre ese tema. Bueno, Doctor, gracias. ya Gracias a ustedes. llegamos al final, el interés no era... Un final me cae, sí. pero bien. Eso es parte del asunto. Bueno, muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Llegamos al final de esta entrevista con Nelson Arroyo, alto dirigente del Partido Revolución, vicepresidente del PRM, también presidente de Indotel. Muchísimas gracias por su sintonía, tanto a Cristian Cabrera, a Giselle Bueno, a Percio Maldonado, tanto de Matinal como de Despierta RD, la opción de la mañana, porque 120 emisoras están conectadas, además de todos nuestros canales. Muchísimas gracias, volvemos a la... vamos a regularnos.